Muy buenos días y bienvenidos a este momento con Dios. A principios de este mes, del mes de noviembre, donde todo el mundo, pues o gran parte de él, celebra Halloween, celebrando esa fiesta oscura de tinieblas, de los muertos, en el que como creyentes, nosotros que celebramos la vida, la luz, el Señor, no tenemos ni cabida ni participación en ninguna de estas cosas. Siempre en este tiempo, pues los creyentes se acuerdan de algo, de un acontecimiento que ocurrió, pues hace 500 años, y se habla del tiempo de la Reforma. Y cada tiempo, cada principios de noviembre, pues le vamos sumando años. Hace unos años se celebró el 500 aniversario. Y esta semana estaba en Santiponce, ahí donde está el monasterio de San Isidoro del Campo, el lugar donde estaba Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, donde Casiodoro de Reina tuvo que huir por el tiempo de la Inquisición y fue él el cual llevó a cabo la ardua tarea de traducir la Biblia al castellano. Y, por supuesto, después de terminar este proceso que le llevó 9 años, pues también Cipriano de Valera revisó todo ese trabajo y es lo que hoy tenemos en nuestras manos como la Biblia Reina Valera, que es la Biblia más utilizada en todo el campo castellano parlante. Y fuera de dejarme y de basarme en datos, yo cada vez me hago más una pregunta, ¿no? Si realmente nos haría falta otra reforma o no. Pero no una reforma cualquiera, sino una reforma en nuestro corazón, en nuestra relación con Dios, en nuestra intimidad con Dios, en nuestro deseo de conocer a Dios. Mirar el espíritu de los reformadores, el espíritu de la reforma era que en un tiempo en el que solamente la Iglesia era quien podía interpretar la escritura y bajo su interpretación toda la gente tenía que decir sí y amén. Y era lo que ellos pensaban, lo que ellos interpretaban y no había nada más. Los reformadores, tuvieron en su corazón el hecho de que la Biblia, la palabra de Dios, el deseo del corazón de Dios era que fuera accesible a toda persona, que toda persona pudiera tenerla, que toda persona pudiera leerla, que toda persona pudiera desarrollar, como dice la Escritura, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, que somos salvos por fe y para fe. Somos salvos por medio de la fe, pero también tenemos que vivir una vida de fe, de confianza constante en el Señor, basado en su palabra, en sus promesas. Y estos hombres, guiados sin duda por el Señor, hicieron este arduo trabajo. Los que hemos hablado, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera en castellano, hubo otros que tradujeron la Biblia a sus respectivos idiomas, para que el pueblo pudiera tenerla en el lenguaje del pueblo. Buscaron eso, que la gente tuviera acceso a la palabra de Dios. Y era el sentir que el mismo Pablo tenía. En el capítulo 1 de Colosenses, los versículos 9 hasta el 12, hay este sentir de Pablo. Y él dice, por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Estos hombres, estos reformadores, querían que el pueblo tuviera acceso a la palabra de Dios, porque sabían que como la palabra de Dios que es, tiene poder, el poder del Señor mismo para cambiar, para transformar nuestra vida, para confrontarnos con nuestro pecado, para realizar esa labor
sanadora, esa labor transformadora, esa labor santificadora en nuestras vidas. Y Pablo lo que quería y pedía y oraba por los colosenses era que fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, que ellos conocieran la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la tenemos plasmada en su palabra. Qué bueno ese trabajo de estos hombres para llevar la palabra a las personas. Y ese era el deseo de Pablo. Y cuando nosotros somos llenos del conocimiento de su voluntad, fijaros, cuando aquí dice llenos, está hablando de completos, de completamente llenos, no un poquito ni parte, completamente llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, que la sabiduría es el temor de Dios, es el principio de la sabiduría, e inteligencia espiritual, porque no dudemos que la palabra de Dios es espíritu, y Él trabaja en todo el ámbito espiritual. Pero eso tiene un propósito. ¿Para qué? Ser llenos de la voluntad de Dios, ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando escudriñamos su palabra y conocemos su voluntad, esto produce, cuando obedecemos su palabra, produce que andemos como es digno del Señor. Y para andar digno del Señor tenemos que andar en santidad. Dice que agradándole en todo, cumpliéndolo, buscando siempre el dar gloria y honra al Señor, que nuestra vida le honre y le glorifique, sabiendo que somos suyos, que Él es nuestro Padre y que tenemos que honrarle primeramente a Él, no solo con nuestras palabras, sino con nuestros hechos, llevando fruto en toda buena obra, una vida que da fruto, una vida que da resultados y resultados buenos. Y dice, y creciendo en el conocimiento de Dios, conociendo cada día más y más profundamente a nuestro Dios, fortalecidos con todo poder. El estudio, la meditación de la Escritura trae fortalecimiento conforme a la potencia de su gloria, conforme a su poder que es el que realmente cuenta, para toda paciencia. Paciencia tiene que ver con la actitud que tenemos que tener delante de las pruebas y de las situaciones. Y longanimidad, eso tiene que ver con nuestra paciencia también, podríamos decir, pero con las personas. Y todo eso disfrutándolo con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. No que seamos aptos, Él nos hizo aptos. Fijaros la importancia, no simplemente de tener, de leer para cumplir la palabra de Dios, sino de conocerla en profundidad, de conocer su voluntad. Y eso produce un andar digno, un agradar en todo al Señor, un dar fruto, un crecer en su conocimiento, un fortalecimiento con todo poder. Esto es lo que produce. Pero lo que a mí más pena me da es que hubo un momento en el que el pueblo quería la palabra de Dios. Estos hombres la tradujeron y el pueblo a escondidas iba viendo la palabra de Dios hasta que se pudo ir imprimiendo muchos ejemplares y la gente fue teniendo la palabra de Dios. La querían, había hambre de Dios. Y estos hombres trabajaron para llevar la Biblia al pueblo. Pero hoy, lamentablemente, todo el pueblo tiene la Biblia, pero estamos devolviendo la pelota diciendo no, que los pastores, que los maestros, sean quien la interpreten y sean quien nos digan las cosas. Y es muy triste, porque sí es cierto que el Señor ha puesto maestros, pastores, evangelistas, para el crecimiento del pueblo de Dios, para ayudar, para fortalecer, para edificar al cuerpo de Cristo. Pero todos y cada uno
somos llamados a meditar, a leer y a escudriñar la Biblia y a que produzca todo eso en nosotros. Y hoy en día el pueblo de Dios se está lavando las manos y dejando que otros sean los que... Es como si volviéramos al tiempo de esa Inquisición, de decir, mira, ya no queremos nosotros, sino que le vamos a devolver a la Santa Madre Iglesia que ella nos diga lo que tenemos que hacer. Y ya está. Y eso es muy triste, porque lo que está pasando hoy en día es que el pueblo de Dios no anda como es digno del Señor. No le agrada, no lleva fruto, o no da fruto y no crece en el conocimiento de Dios. Y precisamente esto era el deseo de Pablo, que cada uno creciera, que cada uno diera fruto, que cada uno realmente agradara al Señor, que se fortaleciera. Este era el deseo y es el deseo de Dios para tu vida y para mi vida. Aprovechemos, es cierto, los maestros que tenemos. Aprovechemos aquellas personas que Dios utiliza para enseñarnos, quizás en cosas que a nosotros nos cuesta llegar o no llegamos a acabar de entender. Pero nosotros tenemos que coger el tesoro de la palabra y escudriñarlo, también personalmente, en esa intimidad con Dios, y dar en nuestra vida los resultados que Él quiere que demos. Hubo gente que entregó su vida para que hoy cada uno de nosotros tengamos su palabra en nuestras manos, para que pudiéramos tener la experiencia personal de conocer a Dios. Ahora, no hagamos el hecho de decir, yo no quiero, se lo devuelvo a otros, porque es lo que hacemos muchas veces, y que otros digan las cosas. Esto es lo que hacía la Iglesia antes, en la Inquisición. Nosotros decimos, los demás obedecen. Pero antes no había otra opción. Ahora el pueblo de Dios se está quitando la palabra de encima y la está regalando para que otros le digan lo que tienen que hacer. Eso lo que hace es que yo no me comprometo, que yo no busco, que yo no dedico tiempo, pero al final se ve que en el pueblo de Dios no hay avivamiento, no hay despertar, no hay crecimiento, porque falla nuestra relación con Dios y nuestro entendimiento de la palabra, nuestro entendimiento en conocer la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude y aprovechemos este tesoro que Él ha puesto en nuestras manos y que busquemos, que indaguemos y que realmente andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, en este mes que celebramos este hecho de la Reforma, te damos gracias por los hermanos que entregaron su vida para que hoy pudiéramos tener tu palabra en nuestras manos, Señor, en nuestro idioma. Señor, para que podamos entender. Gracias, Señor, por ese sentir, que era tu sentir, que toda la gente pudiera conocerte, pudiera escuchar hablar de ti, que toda la gente pudiera tener tu palabra en sus manos, Señor, y conocerte personalmente. Ayúdanos a valorar eso, Señor, y a no volver antes, pero ahora con una mayor gravedad, de decir, yo no quiero estudiar, yo no quiero interpretar, yo quiero que lo hagan otros por mí. Señor, que realmente tu iglesia se levante con poder, que tu iglesia se fortalezca, que tu iglesia te conozca de verdad, que tu iglesia dé fruto, que tu iglesia te honre. Señor, que tu iglesia sepa y conozca tu voluntad. Señor, clamo esto por nuestras vidas, por la iglesia, Señor. Y te presento esto delante de ti en este día. Ayúdanos, Señor, despiértanos. Señor, que realmente haya un levantarnos, ese avivamiento que todos buscamos, pero que no vendrá y no existirá si no volvemos a ti, si no volvemos a tu palabra y dejamos que ella, por tu Santo Espíritu, con tu poder, nos cambie y nos transforme. Señor, que te honremos, a ti y solamente a ti. En el nombre de Jesús, que el Señor nos bendiga.